Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. También conocido como San Agustín, él dijo que el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios, que solamente Dios puede llenar. Y lo cierto con esta frase es que Dios ocupa un espacio en nuestro corazón que nada ni nadie puede llenar, solamente la presencia de Dios. Y cuando leemos en las Escrituras, a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de toda la Biblia, nos muestra que el anhelo y el deseo de Dios es estar con su pueblo. Que Dios tiene un anhelo de que le veamos, que le conozcamos, que le experimentemos. Dios desea que nosotros experimentemos esa gloria y esa presencia en nuestras vidas. Él quiere ser real en nuestros corazones. De hecho, la Biblia en el Salmo dice: buscad mi rostro, porque Dios desea que nosotros le busquemos y le hallemos, porque Dios sabe que en su presencia hay plenitud de gozo, que no hay mayor gozo, que no hay mayor anhelo, que no hay mayor deleite que su presencia, porque solo en su presencia el hombre haya gozo, haya paz, haya sentido. Así que jamás lograremos tener sentido en nuestras vidas si la presencia de Dios no es real en nosotros. Por eso es que el desafío nuestro en el día de hoy es reconocer la presencia de Dios. En medio de tanto misticismo, en medio de tantas experiencias que muchas veces se adjudican a la presencia de Dios, es importante que nosotros aprendamos a conocer y reconocer lo que es verdaderamente la presencia de Dios. No para convertirnos en dioses, como dicen algunos, sino porque el pecado nos ha deshumanizado. Y necesitamos esa presencia para que la imagen de Dios vuelva a ser reconstruida en nosotros y podamos reflejar verdaderamente la imagen de Dios. Y solamente eso puede ser hallado a través de su presencia. Así que el propósito de Dios es habitar con su pueblo. Por eso el apóstol Pablo en estos versículos está diciendo que somos templos del Dios viviente. Y es importante que para entender este concepto del templo de Dios, nosotros veamos cuán importante es el templo de Dios en las Escrituras. En la historia sagrada, en la historia de redención que inicia desde el mismo Génesis, podemos descubrir que Dios siempre determinó un lugar sagrado, que Dios siempre consagró un lugar donde habitar. Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta lo importante que es ese lugar y esa presencia en nuestras vidas. Por eso en esta enseñanza lo primero que haremos es un recorrido histórico a lo largo del Antiguo Testamento para ver cómo Dios moró con su pueblo. Y en segundo lugar, por supuesto, veremos las implicaciones de lo que significa ser templo de Dios. Así que lo primero que nosotros observamos es la presencia de Dios en el jardín. Cuando Dios creó al hombre, esa arcilla inerte, lo primero que hizo cuando Dios sopló fue abrir sus ojos y ver el rostro de Dios. No vio árboles, no vio un hermoso jardín, no vio un bonito ángel, vio lo más hermoso y lo más glorioso, y fue ver la presencia de Dios cara a cara. La Biblia nos enseña que ese lugar era sagrado, era un templo santo. De hecho, la Biblia señala que Dios puso a Adán para que lo cuidara, para que lo labrara. En el término hebreo, labrar y cuidar no hace alusión a que él era un campesino,
sino que la palabra en griego, en hebreo, perdón, tiene la misma connotación que tenían los sacerdotes de cuidar el santuario, de cuidar el tabernáculo. Eso significa que Adán no era un labrador, era mucho más que eso. Era un sacerdote en el jardín santo de Dios, que era un lugar donde Dios con su presencia estaba allí. Y en tanto que Adán cuidara ese lugar, obedeciera los mandatos de Dios, entonces la presencia de Dios sería continua, viva y cercana. Pero todos conocemos la fatal decisión. Él tomó una decisión y fue expulsado del lugar santo, fue expulsado del jardín, porque el pecado no puede estar donde está la santidad de Dios. Pero a pesar de eso, la gracia y la misericordia de Dios muestran que Dios inicia un plan desde el mismo momento en que Adán sale. Cuando Dios se revela a Noé, cuando se revela a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, ellos tenían un lugar donde encontrarse con Dios, un lugar conocido como altares, donde ellos tenían esa comunión, esa intimidad. Pero más adelante, cuando el pueblo sale de Egipto y se encuentra con Dios en la montaña, Dios les llama a que ellos saquen un lugar, a que determinen un lugar, y le dice: harán un santuario para mí y habitaré en él. O sea que Dios desde un principio vemos continuamente buscando al hombre a pesar de su pecado, a pesar de sus fracasos. Dios no se cansa y Dios no desecha al hombre, sino que lo vemos siempre tomando la iniciativa para restaurar, para morar con él. ¿Y qué hace Dios entonces? Les ordena construir una casita, una tienda con 3 habitaciones, una más santa que en la otra. Y en el último lugar, en el lugar santísimo, pone un arca. Ese arca era símbolo del trono santo de Dios, lo cual significaba que el tabernáculo, a pesar que era una estructura rudimentaria, simbolizaba la presencia de Dios en su pueblo, simbolizaba el rey en la tierra de Israel. Eso indicaba que Dios estaba con su pueblo y con ningún otro. Pero más adelante vemos que Dios levanta a David y David quiere construir una casa. Pero Dios le dice: no me vas a construir casa, yo te construiré una casa a ti, una descendencia, y esa descendencia será eterna. No serás tú el que me construyas esa casa, sino que será tu hijo Salomón. Y vemos que ellos construyen ya un templo hecho de piedras, hermoso. Y la Biblia nos enseña que la presencia de Dios llenó el lugar en el día de la dedicación, como cuando se dedicó el tabernáculo y la presencia de Dios estuvo en ese lugar. Lo que significaba era que el templo ahora reemplazaba el tabernáculo y Dios habitaría. Y más adelante Dios promete que iba a haber una ciudad templo, una ciudad que sería el centro de todo el universo, que sería el centro de toda la tierra, y sería la ciudad de Jerusalén, donde Dios la escogería para habitar. Así que ahora vemos a Dios escogiendo no solamente un jardín templo, una carpa templo, sino que ahora lo vemos escogiendo una ciudad templo donde Dios se mostraría y llenaría la tierra con su gloria. Porque ese es el propósito de Dios, llenar la tierra con su gloria. Y se supone que todos debían venir a Jerusalén, experimentar la gloria y la gloria de Dios expandirse. Pero Israel fracasó, es llevado al exilio, reconstruyen un templo. Pero si usted lee cuidadosamente, la presencia de Dios no descendió en ese segundo templo como descendió en el tabernáculo o como descendió en el templo. Las profecías ahora dicen que iba a haber una nueva ciudad, una nueva Jerusalén, donde Dios gobernaría y donde su presencia transformaría y llenaría toda la tierra. Pero lo cierto es que cuando llega Juan en el capítulo 1, ahora no vemos una tienda de piel, no vemos un templo de ladrillos. Ahora vemos que Dios se hace carne. El Verbo, el Dios mismo, habita entre nosotros, dijo el apóstol Juan. Esa palabra habitó entre nosotros es la misma palabra para tabernáculo, lo que significa que Dios tabernaculizó entre nosotros. Es decir,
Dios desciende y camina sobre las calles polvorientas de Jerusalén. Su presencia toca, su presencia sana, su presencia restaura, su presencia echa fuera demonios, porque ahora es Dios hecho carne, con su gloria, con su presencia. Ya no está en una tienda, ya no está en un muro, ahora está en una persona viva. Él es la imagen de Dios. Ahora Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que vimos una nueva presencia. La misma presencia que estuvo en el tabernáculo estuvo en el templo, pero ahora vemos una presencia más grande, más gloriosa, y es el Señor Jesucristo. Todo el tabernáculo, todo el templo, con su arca, con sus utensilios, simplemente estaban apuntando a una dirección. Estaban apuntando que un día la presencia de Dios no reposaría en un lugar recóndito donde un solo hombre habitaría, sino que esa gloria caminaría entre ellos, los restauraría, los transformaría, Dios transformaría, moriría y restauraría la imagen de Dios y la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Por eso fue que cuando Él estuvo con la mujer samaritana, le dijo que se acercaba un tiempo donde ya no iba a haber templo, porque el pueblo lo adoraría en espíritu y en verdad. Y lo que Él estaba diciendo es: yo soy el verdadero templo. Por eso cuando estuvo con los fariseos, les dijo: aquí hay uno que es mayor que el templo. Destruyan el templo y yo lo levantaré en 3 días. Lo que Él está diciendo: yo soy el cumplimiento de la profecía. Yo soy la presencia de Dios misma habitando en ustedes para sanar, para restaurar, para vivir en medio de sus corazones. Así que la Biblia nos enseña que Él muere. Y ahora ese templo es levantado por el poder del Espíritu Santo. La presencia de Dios se desplazó de una tienda a un templo y de un templo a un hombre. Pero ese hombre viene y rompe el velo y descubre el arca, el lugar santísimo. Y lo que nos está diciendo es que ahora todos nosotros tenemos acceso a esa presencia. Ya no tenemos que acercarnos por medio de un sacerdote. Ya no tenemos que caminar cientos o miles de kilómetros para llegar a un lugar y encontrarnos con su presencia. Ahora podemos tener acceso a su presencia y dice: acérquense al trono de la gracia confiadamente. Así que hoy tú y yo podemos experimentar esa presencia. Esa presencia de Dios puede ser real en tu vida más que cualquier otra persona. Pero en la medida que conozcamos a Dios, en la medida que tengamos esa intimidad, en la medida que nos santifiquemos, su presencia será más real, más gloriosa, porque Él habita en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Él dijo: ¿quién estará con ustedes para siempre? El Consolador, y Él los guiará a toda la verdad. Así que hoy podemos disfrutar de esa presencia. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 2, versículos 21 y 22 en pantalla, dice: estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Allí lo que nos está diciendo Pablo es que Dios está construyendo un templo, pero Él no está apuntando a este tiempo. Él está apuntando a un tiempo que va más allá. Pablo nos está diciendo que hay otro templo, no un templo de carne como tú y yo, sino un templo aún mucho más allá. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 10, para entender un poco lo que Pablo nos quiere decir en cuanto a la construcción de ese templo. Nos está diciendo que la fe de Abraham es reflejada en el hecho de que él esperaba con ansias algo diferente. Y dice Hebreos 11:10, una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y añade en el versículo 13 al 16 en pantalla: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver.
Lo que Pablo nos está diciendo y lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que nosotros los cristianos vamos a tener una experiencia futura en una ciudad, algo mayor. Y lo que él se está refiriendo es lo que dice en Hebreos 12:22 en pantalla, que va a haber una ciudad, la cual es descrita como la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. Y en Hebreos 13:14 está diciendo, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Lo que está diciendo es que nosotros ahora estamos esperando un nuevo lugar. Un lugar donde la presencia de Dios no estará limitada, donde habrá un completo acceso a su presencia, donde nosotros podemos verle a Él cara a cara, donde podemos tener una intimidad y una comunión como nunca antes la podremos tener. Y es la misma visión que Juan tiene en el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 1 y 4, cuando dice: vi un cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, es decir, el templo de Dios, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí vemos el cumplimiento total y definitivo de Dios. Comenzó en un jardín y termina en una ciudad. Esa ciudad representa el cielo. No va a haber templo, porque la misma ciudad es el templo, porque estará compuesta por muchos cristianos que habrán recibido al Señor. Entonces Él nos está diciendo algo glorioso, algo mejor les espera a ustedes. Y nos está diciendo, es una ciudad de oro, donde el mar es de cristal, pero algo mejor será que las perlas, las puertas de perlas o las calles de oro. Va a haber algo mejor que los ángeles, los querubines. Habrá algo mejor que nuestra compañía y de aquellas personas a quienes nosotros admiramos en la fe. Y será la presencia gloriosa y manifiesta de Dios llenando toda la tierra. El plan que inició en el Edén finalmente tendrá su cumplimiento en la ciudad. Edén, altares, tabernáculo, templo, Jesús, la iglesia y finalmente la nueva Jerusalén. Yo no estoy esperando una construcción de un tercer templo en Jerusalén. Ni, la verdad, con todo respeto, no me interesa si lo construyen o no lo construyen. Como cristiano, yo estoy esperando la nueva Jerusalén descender de los cielos para estar con el Señor, porque Él es el templo de ella y el Cordero. Eso es lo que tú y yo estamos esperando, no una reconstrucción de algo que no representa nada. Nosotros estamos esperando la gloriosa presencia de Dios por toda la eternidad. Así que esa es toda la historia de lo que significa el templo de Dios. La historia comienza en un Edén y termina en una nueva Jerusalén, donde estaremos con nuestro Dios. Pero ahora llevémoslo a las consecuencias lógicas de lo que significa ser iglesia. Como iglesia somos el templo de Dios. Somos la morada de Dios, y eso tiene unas implicaciones lógicas para ti y para mí. ¿Cuáles son esas implicaciones? En primer lugar, somos templo de Dios, por tanto, Dios morará en nosotros. Como templo de Dios, Dios habita en nosotros. ¿Cómo hacemos para experimentar la presencia de Dios? Tenemos que comenzar arrepintiéndonos por nuestros pecados, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, que se levantó de los muertos. Entonces Él envía a su Espíritu Santo y Él viene a morar en nuestros corazones. En el lugar santísimo de nuestros corazones, Él estará allí habitando para guiarnos, para dirigirnos. El apóstol Pablo comienza en segunda carta, en el pasaje que leímos al principio, con una hermosa promesa en el versículo 16 de segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que al ser templos de Dios, la presencia de Dios está en nosotros. Cuando recibimos a Cristo, estamos unidos a Cristo y quedamos unidos al templo. Entonces venimos a ser el templo de Dios. Y por eso en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Él está haciendo una pregunta retórica. Él esperaba, por supuesto, una respuesta consciente de los corintios, pero ellos no se daban cuenta de que eran el templo de Dios. Estaban viviendo como ellos deseaban. Había un hombre que vivía con su madrastra, o convivía, mejor dicho. Habían celos, contiendas, divisiones. Entre ellos empezaban a decir que Apolos era mejor que Pablo, y había muchos problemas. Y él les está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes no se comporten como pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que entre dos cristianos tengan que ir a los estrados porque ustedes no pueden resolver los asuntos entre ustedes? Entonces el pueblo de Corinto no era consciente de quiénes eran. Y Pablo les escribe recordándole que ellos son el templo de Dios, que ellos son la morada de Dios y que por tanto el Espíritu Santo estaba en ellos. Que así como la Shekinah, la gloria de Dios, llenaba cada rincón del tabernáculo, la gloria de Dios llena cada uno de nuestros corazones. Que ya Dios no está habitando en ese lugar, en esa carpa o en esas viejas piedras, que ahora está morando en ustedes. Y ustedes tienen que estar conscientes de que son la presencia de Dios. Ustedes deben reflejar la presencia de Dios. Es lo que Pablo les está diciendo. Así que el Espíritu Santo viene a nuestros corazones para restaurar esa imagen que ha sido deteriorada por el pecado. Y lo que Pablo nos está diciendo es que Dios quiere ser tan real en nuestras vidas como lo fue en Jesucristo. Sé que para muchos esto es difícil porque muchos venimos al servicio y no sentimos nada. Nunca sentimos nada. Ya lo he dicho, yo tampoco siento nada. No siento la piel de gallina, no siento que mi piel se eriza como Amparo. Pero la presencia de Dios no tiene que sentirse físicamente. Experimentar la presencia de Dios va más allá de nuestras emociones. Aquellos que la experimentaron físicamente, algunos cayeron como muertos, otros se desmayaron, otros convulsionaron. Lo importante es que logremos estar en un estado de conciencia donde Dios es real. Dios quiere ser real en nuestros corazones como lo experimentó Jesús. Mire lo que dice Colosenses 2, versículos 9 y 10. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Dios quiere que tú experimentes su presencia. ¿Se lo has pedido? Síguelo pidiendo. Y Dios se revelará, Dios se manifestará. ¿Hay algo más extraordinario que su presencia? No, esa es de las mejores promesas que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Tú y yo por nosotros mismos no podemos, solo podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos a través de su presencia. Y si no nos ha quedado claro de quién vive en nosotros, segunda de Timoteo 1:14 dice: mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Es un asunto de conciencia, es un asunto de fe. Dios quiere ser uno con nosotros. La omnipotencia divina se une con la fragilidad humana. Su poder se une a nuestra debilidad. Entonces venimos a hacer lo que Pablo dice: por cuanto soy débil, soy fuerte en Él. ¿Qué es lo que tú necesitas? Su presencia. Es esa presencia la que te capacita para laborar, para ser un padre, una madre, un hijo, para ser un buen empleado, para tener tu negocio. No son tus fuerzas, no son tus habilidades, es el poder de Dios en tu vida. Así que el apóstol nos está diciendo que podemos experimentar y que somos un templo. Tú y yo somos un templo, estamos unidos. No solamente somos una morada individual,
sino que también somos un templo. Tú y yo nos necesitamos. Necesitamos como una pared unirnos los unos a los otros y dejar de ser costeños, caleños, colombianos, extranjeros, de diferentes estratos. Dejar de mirar al hermano por debajo porque es un estrato inferior al mío o porque no tiene un título universitario. Ahora somos el templo de Dios y debemos promover la unidad y la presencia de Dios en su casa. Somos portadores de su presencia. Pero a veces cuando ustedes vienen al servicio, los que dirigimos, decimos una expresión que en realidad es equivocada. A veces ustedes vienen al servicio y nosotros decimos, bienvenidos a la casa de Dios. Pues en realidad no deberíamos decir bienvenidos a la casa de Dios, sino que deberíamos decir bienvenidos casas de Dios. Porque cuando venimos a este lugar, no venimos a la iglesia, no venimos al templo. Es cierto, este es un lugar dedicado al Señor, este es un lugar donde nos congregamos, pero cuando venimos a este lugar, no venimos a la iglesia, es la iglesia viniendo a este lugar. Cuando venimos a esta iglesia, no venimos a encontrar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en cada creyente. Entonces no venimos a encontrarnos con la presencia, venimos a traer la presencia de Dios a este lugar. Apláudale porque eso es maravilloso. Entonces cuando usted no experimenta la presencia de Dios en este lugar, no es por el predicador, no es por la alabanza. El problema no estuvo en el domingo. El problema estuvo en el resto de las semanas anteriores, los días anteriores. ¿Qué hiciste para que la presencia de Dios fuera real en tu vida? Así que cuando venimos a este lugar, no venimos a la iglesia, al templo. Nos estamos reuniendo como iglesia, nos estamos reuniendo como templo. Somos portadores de la presencia de Dios. Ella no tiene que descender porque ya está en nosotros. Cuando oramos no necesitamos que nuestras oraciones suban al trono porque Dios está en nuestro corazón. Él es una realidad en nuestras vidas. Hay un problema cuando llamamos a este lugar la casa de Dios, o bueno, surgen varios problemas. En primer lugar, estamos mirando hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante, porque ya la presencia de Dios no está en un lugar físico. Entonces, cuando decimos venimos a la casa de Dios, estamos como diciendo en el Antiguo Testamento, vamos al templo. Estamos mirando hacia atrás cuando deberíamos mirar hacia adelante. Estamos trayendo la presencia de Dios a este lugar. Hay un segundo problema, y es que cuando hablamos de venir a la iglesia, desligamos la presencia de Dios con el templo de Dios. Lo que quiero decir es que desligamos la presencia de Dios con el templo de Dios que soy yo. Entonces pensamos que venimos a la iglesia para encontrarnos con su presencia en un lugar concreto, cuando la presencia de Dios está en nuestros corazones, si en realidad vivimos en santidad. ¿Cuál es el problema o cuál es la cuestión cuando decimos vamos al culto? Es que de cierto modo eso nos alivia las cargas, la responsabilidad y el compromiso con Dios. Porque no caemos en cuenta que yo, al ser templo de Dios, iglesia de Dios, portador de la presencia de Dios, donde quiera que yo esté la presencia de Dios. Y quizás algunos cuando están en la iglesia no se atreven a ver el mensaje de WhatsApp porque saben que es de alto contenido, porque estamos en la iglesia. Quizás algunos no se atreven a decir una mala palabra aquí porque estamos en la iglesia. Pero y cuando estás en tu casa y dices una mala palabra, ¿en dónde estás? Eres la iglesia. Cuando haces clic, es menos santo aquí que allá. A esa página, somos la presencia de Dios. Eso implica una mayor responsabilidad. Eso implica que debo estar consciente que cuando nadie me ve, ahí está la presencia de Dios.
Así que por supuesto eso no es cómodo para algunos de nosotros, porque pensamos que la iglesia es como ir de visita al abuelo. Vamos donde el abuelo a visitarle, vamos a la iglesia a visitar al Señor. Y pasa lo que el profeta Jeremías en el capítulo 7 dice. Jeremías capítulo 7, versículo 9, por favor. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir, quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen? Y luego venir al templo y presentarse delante de mi templo repitiendo, estamos a salvos, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Si soy templo de Dios, si soy morada de Dios y no estoy honrando a Dios con mi cuerpo, entonces soy una cueva de ladrones, porque le estoy robando a Dios la gloria que debe tener este cuerpo. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y ese es el problema cuando localizamos la iglesia en un lugar y nos aislamos. No, tú y yo somos templo, somos morada, y este cuerpo le pertenece a Dios porque Él lo compró con precio de sangre. Lo honro o lo deshonro, pero con este cuerpo vivimos en santidad, vivimos en pureza o ofendemos al Señor, como dice en Deuteronomio, que lo leeremos más adelante, que hacemos que la presencia de Dios se aleje, porque no estamos conscientes que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero hay otro problema cuando ligamos la presencia de Dios con el templo, y esta vez con el templo individual. Es que como decimos, yo soy iglesia, yo soy templo de Dios, entonces no necesito ir a la iglesia porque Dios está conmigo. No, la presencia de Dios está de una manera diferente cuando nos reunimos colectivamente. Jamás estará la presencia de Dios de una manera individual como lo está cuando nos reunimos como comunidad. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que el llamado es a que seamos un solo templo y cada uno tiene que aportar para la construcción de ese templo. Así que lo que implica ser templo de Dios es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es la primera implicación. La segunda implicación es que somos templo de Dios, por tanto somos un pueblo santo. Dios es un Dios santo. Y cuando Adán pecó en el santo Edén, fue expulsado. Y cuando el pueblo construyó el tabernáculo, tenían unas cortinas blancas que simbolizaban la santidad. Y no todos podían entrar al templo y no todos podían entrar al lugar santísimo. De hecho, en Deuteronomio, la cita que mencioné anteriormente, Deuteronomio 23:14 dice: el campamento debe ser santo, porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado de que él no vea nada vergonzoso en medio de ti o se alejará de tu lado. Él es un Dios santo y por tanto su pueblo debe ser santo. Y en esa misma línea de pensamiento, Pablo en 1 Corintios 6:19 les pregunta: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Así que para disfrutar de la presencia de Dios, Pablo en segunda carta a los Corintios en el 6:16 nos está diciendo que necesitamos vivir en pureza. Si somos un templo de Dios, entonces debemos ser puros. Y por eso en esta sección, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, comienza diciendo: no os unáis en yugo desigual. O como dice la Nueva Traducción Viviente, no se asocien íntimamente con los incrédulos. O como dice la Nueva Versión Internacional, no formen yuntas.
En la antigüedad se tomaba un buey viejo, grande y fuerte, y se le ponía un yugo con uno más joven. El joven era rebelde, en cambio el viejo era fuerte y ya estaba modelado. Entonces arrastraba al joven y así lo moldeaba y así aprendía a poder trabajar en un solo yugo con el buey viejo. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debemos tener cuidado con quién nos asociamos. Y no estamos hablando de asociaciones deportivas, políticas, porque tenemos que aprender a ir más allá. Debemos pensar, cuando hablamos de yugos, cuando hablamos de juntarnos, de asociarnos, debemos pensar en cómo esas formas pueden afectar nuestra identidad como templo de Dios. No es solamente hablar de personas, sino también de aquellas circunstancias, pensamientos, acciones que pueden afectar nuestra identidad como templo santo de Dios. Lo que Pablo está diciendo es: tengan cuidado con quién se están aliando. Y él dice: no hagáis yugo desigual con los incrédulos. Y uno piensa que los incrédulos eran los que habitaban en Corinto, que eran conocidos por su inmoralidad sexual, por su idolatría. Pero Pablo, en el contexto de la carta, no se está refiriendo a los paganos de Corintio, se estaba refiriendo a aquellos cristianos que decían ser cristianos, pero no vivían como cristianos. Y por eso en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, le dice: no se junten con los fornicarios, con los adúlteros, con esto, con los otros. Pero no les digo que se junten con los del mundo, porque tendríamos que salir con el del mundo. Y él les dice: les digo que no se junten con aquellos que dicen ser hermanos y son eso. Curioso, ¿no? Nos manda a cuidarnos más de los que están adentro de los que están afuera. Entonces muchas veces le decimos al novio: ojo con esa niña, no unáis en yugo desigual. Pero el apóstol Pablo está diciendo: cuídense de aquellos que profesan ser cristianos, pero son incrédulos. Y él estaba hablando de aquellos que estaban en pecado, como el hombre que se acostaba con su madrastra. Hacía alusión a aquellos que se levantaban contra el ministerio de Pablo y decían ser cristianos, pero lo llamaban a él un falso apóstol. Entonces, esa relación con los incrédulos, él las enmarca en el contexto de la idolatría. Y lo que está diciendo es que si ustedes siguen juntándose con esas personas que afectan su santidad, que afectan su identidad como templo, entonces ustedes son idólatras. Por eso él hace 6 contrastes. Y termina el último: ¿qué compañerismo tiene el templo con los ídolos? Lo que está diciendo es que nosotros, como templo de Dios, debemos cuidarnos de la idolatría. Debemos cuidarnos de aquellas personas, pensamientos, acciones, patrones culturales que le roban la gloria a Dios. Tenemos que conservar nuestra identidad. ¿Cuáles son las formas en las cuales podemos hacer yugo desigual? Sí, hay que orar para asociarnos con un amigo, para asociarnos en un negocio, en un noviazgo, en una amistad. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que hay que ir más allá. Él no está hablando de cómo la iglesia puede ser afectada por el mundo. Él está diciendo cómo el mundo dentro de la iglesia lo afecta. Y él lo que está hablando aquí es que como iglesia deben purificarse. En esta isla cultural, él está diciendo: ustedes deben ser una colonia santa, pura. Porque la isla cultural en la que estamos tiene mucha influencia, tiene mucha presión, tiene mucha hostilidad, pero también es muy sutil y el mundo está entrando a la iglesia. Y nuestro llamado en este pasaje es que como templo de Dios debemos mantener nuestra santidad, nuestra pureza. Él nos está llamando a cuidarnos de la tolerancia con el pecado. Él nos está llamando a no coquetear con el pecado. Él nos está llamando a resistir. Algunos dicen: no, es que yo no pude resistir 5 minutos. Entonces, ¿te imaginas el haber resistido 1 hora? Dios nos llama a resistir.
no a ceder. Nadie dijo que iba a ser fácil. Así que Pablo está preocupado con enseñanzas, con formas de vida, con formas de pensamientos, con acciones que pueden llevarnos a perder nuestra identidad. Pero ¿cuáles son esas otras formas de yugo? Otras formas de yugo las estamos encontrando en la iglesia que ha aceptado el yugo de la avaricia del evangelio de la prosperidad, promoviendo entre la iglesia salud, dinero, vehículos, riquezas. Y las personas en muchas ocasiones quieren a Jesús y la familia, Jesús y una buena esposa, Jesús unos buenos hijos, Jesús el éxito ministerial, Jesús el último carro. Y Jesús, la presencia de Dios, viene a ser un medio para yo poder obtener mis sueños, para yo poder obtener mis metas. Pero ¿qué hay si Jesús no me concede lo que hay en mi corazón? Algo más debe ocupar el corazón del hombre. No debemos hacer yugos con esa avaricia que tanto está influenciando en nosotros. Como cristianos no debemos buscar la economía, la seguridad económica, porque la verdadera seguridad está en Jesús. Y con esto no le estoy diciendo que no trabaje, que no haga dinero, no, pero no ponga su esperanza y su seguridad en el dinero. Si usted quiere comprar un carro, cómprelo. Ora al Señor, pero el carro, los propósitos materiales, la buena casa no debe ser el centro y el fin último de nuestras vidas. La presencia de Dios debe ser lo más importante en nuestros corazones. Pero la iglesia está haciendo otros yugos desiguales. Todos los frentes de la religión cristiana en general están sucumbiendo y están haciendo yugos con la ideología del género. La iglesia católica, la iglesia metodista, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, las iglesias bautistas en muchas partes del país están haciendo yugos con esta ideología y estamos cediendo, y la iglesia está dejando perder su influencia, está dejando perder su carácter como templo de Dios, y nosotros debemos mantener la pureza como templo. Así que hay muchas formas en las cuales nosotros podemos hacer yugo. La salud se puede convertir en un yugo desigual. En ese afán de obtener salud, de hacer ejercicio, entonces las personas dejan de venir a la iglesia porque bueno, es domingo, ciclo ruta, hay que cuidar la salud. ¿Y dónde está la salud espiritual? Y con eso no significa, hay que cuidarse, pero también hay que cuidar su vida espiritual. Así que como iglesia, Pablo nos está diciendo que debemos reconocer nuestra identidad, que debemos reconocer nuestro llamado. Somos el templo de Dios, y como templo de Dios somos la morada de Dios, y en segundo lugar somos un pueblo santo. Pero en tercer lugar somos el templo de Dios, y por tanto estamos diseñados para llevar la presencia de Dios a otros. Y allí nos habla acerca de la misión y del testimonio de la iglesia. Pablo no nos está diciendo que nos separemos del mundo, no. Pablo lo que está diciendo es que nos purifiquemos, y en la medida que nos purifiquemos, que nos santifiquemos, vamos a influenciar el mundo. Pablo lo que está diciendo es que nuestra labor como iglesia, como templo de Dios, es ser tan llenos de la presencia de Dios que la logramos expandir en otros, que podamos manifestar la presencia de Dios en nuestra familia, en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestros empleos, para que la presencia de Dios también se reproduzca en otros. Como templo de Dios, como iglesia, no somos una simple sociedad. No somos una compañía más que ayuda a que la sociedad esté mejor. No somos un lugar donde damos mensajes de esperanza y motivacionales. No somos un lugar donde simplemente suple la necesidad de aquellos que la tienen. No, somos más que eso. Somos templo de Dios. Somos portadores de la presencia de Dios. Y tú y yo somos llamados a afectar a los que te rodean con esa presencia. Somos llamados a ser sal y luz, no con nuestro carisma, no por nuestros dones ni nuestra elocuencia, sino la presencia de Dios en nosotros. Si la presencia de Dios en nosotros es viva, es vibrante, es visible, la sociedad va a ver afectada. La sociedad no se va a cambiar por partidos políticos cristianos.
no se va a ver afectada ni transformada por fundaciones. Sí, eso lo puede hacer, pero si la presencia de Dios no está allí, no podemos darle al mundo lo que el mundo necesita, la presencia de Dios. Pero ¿qué hemos tratado de hacer? De traer el mundo a la iglesia. Más entretenimiento, más luces, más música, más teatro. Y no está mal, todo eso está bien. Pero si la presencia de Dios no está, entonces no hay nada. Somos simplemente una sociedad más. Le servimos a este mundo mostrando la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el llamado que Dios nos hace en esta mañana, a que nos comportemos como templo de Dios, a que seamos ese templo santo en medio de los que nos rodean, a que seamos portadores de esa santidad, portadores de esa presencia. Somos llamados a difundir un mensaje, pero también reproducir la imagen de Dios en otros. Así que, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Qué estamos reflejando al mundo? ¿Qué estamos reflejando en nuestras familias, en nuestros matrimonios? Dios quiere estar en nuestras vidas. Dios quiere estar presente en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en donde quiera que estamos. Dios no es una opción. Dios es una necesidad. Y tú y yo somos llamados a llevar esa gloriosa presencia. Así que en esta mañana quiero invitarlos a que nos pongamos en pie y aceptemos el desafío de Dios de comportarnos como un templo, de santificarnos, de ser portadores de su presencia, de ser portadores de su gloria, de ser un instrumento para restaurar la imagen de Dios en otros. Así que en esta mañana quiero invitarle primeramente a que usted se ponga a cuentas con Dios si de pronto no hemos estado comportándonos como deberíamos, si estamos deshonrando a Dios con nuestro cuerpo.